Muy buenos días a todos los que están presentes escuchando a través de medio digital para que podamos reiniciar en realidad nuestra clase que iniciamos cuando comenzó el semestre y que lastimosamente por este problema de salud que estamos atravesando no pudimos continuar, se vieron interrumpidas las clases. Como el problema que estamos viviendo ahora de esta pandemia se nos ha complicado y creo que vamos a tardar en retornar a clases, entonces hemos decidido iniciar las clases por este medio, en tanto se normalicen las clases. Primeramente vamos a hablar del contenido mínimo de la materia, nuevamente, para que ustedes tengan una guía en su material de estudio. Y entonces la clase hemos dividido nosotros en 6 unidades. Y vamos a ir comentando en esta clase introductoria la primera unidad. Y una vez concluida, vamos a luego pasar a la plataforma un cuestionario que en realidad creo que ya le dimos a ustedes, es complementario, pero a fines de que ustedes puedan hacer las tareas y puedan subirlo al aula, a la plataforma. Vamos a dar un nuevo cuestionario y así las diferentes clases que llevamos iremos dándoles cuestionarios para que ustedes vayan resolviendo y subiéndolo de igual manera. Entonces decíamos que nuestra materia está dividida en 6 unidades. Tenemos la primera unidad, que es denominada Introducción a la Legislación Constitucional. En esta unidad vamos a hablar del concepto de la Constitución, qué es la Constitución política del Estado que rige a nuestro país, cuáles son los conceptos del Estado, con mayúscula, la E con mayúscula, Estado, para que ustedes busquen en internet, no con minúscula. Los elementos esenciales que componen el Estado. Entonces luego, con esas definiciones desarrolladas, vamos a conversar de la primera constitución que tuvo la República de Bolivia en 1826, una constitución escrita por don Simón Bolívar desde Lima, la que fue aprobada por la constituyente de la República Emergente de Bolivia. Y vamos a analizar un poco esta constitución, su estructura organizativa de esta constitución, cómo estaba conformado su gobierno, fundamentalmente para tener una idea de cómo nace Bolivia a la vida republicana, cuando viene a constituirse y a llamarse Bolivia. Antes se denominaba el Alto Perú. Y luego veremos que lamentablemente esta constitución no entra en vigencia porque a los 4 años después fue reformada y varios temas de la visión de Estado que tenía esta constitución fueron cambiados durante el gobierno de don Andrés de Santa Cruz para definir un sistema político al servicio de unos cuantos, de una clase privilegiada, denominada en la época la oligarquía minera feudal. Entonces, así lo tendremos a Bolivia por más de 110 años, hasta 1938, que la visión del Estado boliviano, de la República de Bolivia, irá a cambiar y habrá una nueva reforma constitucional que
llevada adelante por don Germán Bush, el segundo presidente cruceño de los 200 y tantos que tuvo Bolivia hasta ahora, quien definirá en esa constitución una nueva visión de una Bolivia para todos los sectores, los privilegiados y los no privilegiados. Entonces, una constitución más incluyente. Analizaremos esta constitución. Luego veremos la estructura y la organización de la constitución boliviana actual. Y posteriormente, finalmente, veremos los derechos fundamentales y las garantías jurisdiccionales que otorga la Constitución a todos las ciudadanas, a todos los bolivianos y a todas las bolivianas. Entonces, en esto consistiría la primera unidad. Luego vamos a revisar la segunda unidad. En la segunda unidad vamos a hablar de las nociones de la legislación civil y de la legislación comercial. Cuando hablamos de la legislación civil, vamos a ver la legislación civil desde el punto de vista del conocimiento que ustedes tienen que tener con relación a su personalidad, a los bienes, que dice en la primera subunidad, que es de las personas y de los derechos reales, y luego a las relaciones que ustedes tendrán en el ejercicio de la vida profesional, ¿no? Y con relación a todas las relaciones contractuales que ustedes tengan, que vayan a elaborar diferentes contratos. Luego veremos también lo que denominamos los registros públicos, de qué manera estos bienes se registran en diferentes entidades del Estado, como ser derechos reales, por ejemplo. Y luego veremos lo que es las nociones del derecho comercial. Y cuando nos referimos al derecho comercial, iremos a ver también todo lo relativo a las necesidades que ustedes tendrán de sus conocimientos en el ejercicio de la profesión, cuando sean el ingeniero electromecánico, y nos iremos a referir, por ejemplo, a las asociaciones y sociedades comerciales, qué tipo de asociaciones tenemos, cuáles son las, igual manera, qué tipo de sociedades comerciales, cuál es la diferencia entre una asociación y una sociedad comercial. Ejemplos, cuando hablamos de asociaciones, hablaremos de instituciones sin fines de lucro, y cuando hablamos de sociedades comerciales, hablaremos de instituciones que tienen fines de lucro. Decíamos, por ejemplo, que cuando ustedes necesiten ejecutar alguna actividad, obra o proyecto, o emprender alguna actividad, algún proyecto en el ejercicio de la profesión y requieran conformar un tipo de sociedad conocida, las más conocidas, por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, además de las otras existentes, ¿no? Para ejecutar diferentes actividades, obras o proyectos. Y de la misma manera, en la última parte de esta unidad, veremos lo que son los títulos valores. Cuando nos referimos a los títulos valores, ejemplo, los títulos valores más conocidos son los cheques bancarios, por ejemplo, las letras de cambio y otros títulos valores que en el tema iremos detallando. Posteriormente veremos una tercera unidad, y en esta tercera unidad vamos a conversar con relación a la legislación laboral y a la legislación administrativa. Denominamos nociones de legislación laboral y de la legislación administrativa, porque veremos las partes esenciales de estas normas, de manera que podamos
conocer nosotros, por ejemplo, la legislación laboral con relación a la relación empleado-empleador, la relación obrero-patronal y parte patronal, porque ustedes irán a estar en cualquiera de estas condiciones, en su condición de empleados o en su condición de empleadores en el ejercicio de su profesión. Luego iremos a ver los contratos de trabajo, cómo son los contratos de trabajo que se realizan, de qué manera y cuáles son las características particulares que tienen los contratos de trabajo a diferencia de los otros tipos de contratos. Es decir, por ejemplo, de los contratos civiles, ¿no? Si nosotros hablamos de un contrato civil, podemos hablar de una compra-venta, ¿no? O a diferencia de otros contratos, por ejemplo, que hablaremos de contratos administrativos más tarde, que estos contratos son la relación que tienen los particulares, las personas, ya sean individuales o colectivas, con el Estado. Entonces, y hablaremos también de los derechos que emergen como consecuencia de la relación laboral entre el empleado y el empleador. En estos derechos, obviamente, que emergen en favor del trabajador. Y hablaremos entonces de los beneficios sociales, cuáles son los beneficios sociales que le corresponden al trabajador producto de su trabajo, y el seguro social, ¿no? Cuáles son los tipos de seguros que existen que cubren, que se cubre cuando se establece una relación obrero-patronal. Posteriormente hablaremos de la legislación administrativa, nociones de legislación administrativa con relación de igual manera, por una parte, a la relación que uno vaya a tener en el ejercicio de la profesión con el Estado y tenga que suscribir contratos administrativos, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como las invitaciones públicas, las licitaciones públicas. Ejemplo, el Estado es el responsable de producir y abastecer a toda la población con relación a la energía, y quien va a financiar por los altos costos de la implementación de proyectos de energía es el Estado. En consecuencia, cuando quiere implementar proyectos de electrificación, tiene que licitarlo, y ustedes en el futuro como ingenieros electromecánicos van a postularse para adjudicarse esos contratos, y a eso se le denomina contrato administrativo, que tiene diferentes mecanismos. Y cuando uno hace un contrato con el Estado, uno asume responsabilidades, y esas responsabilidades lo vamos a ver en la ley SAPCO, la ley del Sistema de Administración, Fiscalización y Control de los Recursos del Estado, ¿no? Y además iremos a ver los procedimientos, cómo se elaboran esos contratos. Eso es con relación a las nociones de la legislación laboral y administrativa. Luego pasaremos a una cuarta unidad. Esta cuarta unidad le vamos a denominar Introducción a la Legislación Medioambiental. Y en esta unidad iremos a conversar con relación a los conceptos básicos de lo que es la ecología y de lo que es el medio ambiente. Iremos a ver el estudio de la ecología, el concepto de la ecología, iremos a ver los elementos de la ecología, los factores del sistema ambiental. Luego veremos lo que es la contaminación ambiental en nuestro medio ambiente, y la degradación de los factores sustentadores de la vida, ¿no? Para luego, en la tercera subunidad, iremos a ver todas las conocidas como las cumbres de la Tierra,
sobre el medio ambiente de 1972 hasta la actualidad. Todas las cumbres que se realizaron y las conclusiones que derivaron esas cumbres en procura de la protección y conservación del medio ambiente. Y asimismo veremos un concepto denominado desarrollo sostenible y el cambio climático. Ver que producto de todos los factores de contaminación, la naturaleza va cambiando, cuáles son los efectos a los que llamamos ahora cambio climático. Uno de ellos, por ejemplo, nosotros en 2019 tuvimos uno fuerte, el denominado los incendios de las Chiquitañas. Entonces, y el desarrollo sostenible, iremos a ver de qué manera las presentes generaciones, nosotros actualmente, quienes desarrollamos nuestras actividades y vivimos en el presente, accedemos a todos los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades y de qué manera nosotros podemos garantizar la satisfacción de las necesidades de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente de las futuras generaciones que tengan acceso a los recursos naturales, a la calidad del medio ambiente en las mismas condiciones nuestras. Esto es un desafío que se sostiene en este concepto del derecho ambiental por lo que emergen las leyes del medio ambiente para procurar alcanzar este concepto. Luego veremos las responsabilidades por los daños ambientales. Las responsabilidades que son sujetos las personas que por algún efecto de sus actividades realizan contaminación más allá de la capacidad de la naturaleza para resolver sus problemas y qué responsabilidades tienen. Con esa introducción que hacemos a la legislación medioambiental pasaremos a la quinta unidad que le denominamos la legislación medioambiental en Bolivia. Y cuando hablamos de la legislación medioambiental en Bolivia, hablaremos de la protección del medio ambiente que se encuentra legislado en nuestra Constitución, o sea, en la Constitución Política del Estado. ¿No? Hablaremos también de los acuerdos internacionales sobre medio ambiente en los que el Estado boliviano se ha suscrito y tienen relación con nuestras competencias o atribuciones en el ejercicio de nuestra profesión. Continuaremos viendo lo que es la gestión ambiental y el marco institucional. Cuando hablamos de la gestión ambiental y el marco institucional, veremos qué instituciones del Estado, de los tres niveles del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno central, de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales, qué tipos de competencias la ley les asigna a cada uno de estos niveles del gobierno con relación a las políticas de protección y conservación del medio ambiente. En la siguiente unidad veremos el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros seamos ingenieros electromecánicos y tengamos que desarrollar determinados proyectos. Para implementar estos proyectos necesitaremos contar con una identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental y en consecuencia con una licencia ambiental. Entonces veremos ahí todos los instrumentos normativos de la gestión ambiental, que los reglamentos de la ley del medio ambiente por una parte, y por otro lado iremos a ver los documentos ambientales que corresponden a cada actividad, a cada obra o a cada proyecto que vamos a ejecutar y que son específicos de esa actividad, de esa obra o de ese proyecto. Con eso pasaremos a la quinta unidad, a la sexta unidad, perdón. Entonces, en la sexta unidad nos vamos a referir a los procedimientos administrativos
de la gestión ambiental. Y en los procedimientos administrativos de la gestión ambiental vamos a suponer ejemplos para comprender mejor el tema que tenemos que implementar un proyecto, una actividad o una obra. Ejemplo, realizar una empresa, digamos, ocurre hidráulica, por decir algo, ¿no? Y entonces para ejecutar y hacer una represa hidráulica tendremos que, por ejemplo, primero ver en qué categoría se encuentra ese proyecto. Luego, en función de esa categoría, iremos a, dice ahí, elaboración de los IRAP, quiere decir los instrumentos de regulación de alcance particular de esa actividad en la categoría que le corresponde. Luego veremos criterios para la elaboración del estudio de evaluación de impacto ambiental de ese proyecto, ¿no? Más o menos haciendo una relación de su procedimiento para la aprobación de la licencia ambiental. Y en la otra unidad veremos cómo la autoridad ambiental en cualquiera de los tres niveles del gobierno tiene la obligación de realizar la inspección y la vigilancia ambiental. Y resultado de esa inspección y de esa vigilancia ambiental tendremos las infracciones y sanciones que se pueden cometer por contravención ambiental. Muy bien, entonces hemos querido hacer un apretado resumen del contenido de nuestra materia y la que vamos a ir desarrollando en principio por este medio, y ya cuando concluya la cuarentena y se habilite las clases presenciales, continuaremos a partir donde hayamos avanzado. Muy bien, nosotros tenemos el espacio limitado para esto, nos quedan 5 minutos. No, si ustedes tienen alguna duda y pueden formular alguna pregunta, en este momento lo pueden hacer para que optimicemos el tiempo y podamos avanzar. Los que quieran hacer alguna pregunta pueden hacerlo. Adelante. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué unidades va a ser el primer parcial? Muy bien, el primer parcial lo vamos a verlo hasta la unidad 3. Gracias, ingeniero. Todo lo que es la parte de la constitución política, de las nociones de civil y laboral y administrativa, comercial. Eso sería de esas 3 unidades daríamos el primer parcial. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Bueno, no habiendo otras preguntas, entonces nosotros en el transcurso de ahora, cerrando las clases, le vamos a pasar, le vamos a subir un cuestionario de 10 preguntas. Ustedes tienen que resolver ese cuestionario, mejor si lo hacen en un cuadernito separado para que tengan su archivo, y subirlo a este medio para que podamos hacer el control de que ustedes elaboraron las tareas. La tarea, como ustedes se les dijo en principio, siempre es la respuesta a los cuestionarios en manuscrita, puño y letra del estudiante, ¿no? Entonces, luego tendrán que llevar su registro para que, además de verificar por este medio la presentación de la tarea, cuando entremos al sistema presencial lo iremos a verificar igual en físico. Las tareas tendrán una ponderación de nota, ¿no? Entonces dependerá de la dedicación que ustedes pongan y el empeño en el desarrollar su cuestionario. Toda la información lo van a obtener por lo obtienen en vía internet, entonces de ahí pueden ustedes investigar y resolver las preguntas. Importante notar cuando
pedimos definición o concepto de Estado. La palabra Estado pongan con mayúscula, no con minúscula, si no les saldrá cualquier otra cosa y les irá a hablar de los estados. Cuando hablamos de Estado, hablamos de gobierno. Entonces, ese concepto es el que tienen que buscar. Nosotros, esta clase nos lleva 40 minutos, entre que todos entran, en realidad tenemos 30 minutos para desarrollar la clase, ¿no? Entonces tendremos que ser lo más sucintos posible a través de este medio, y todas las demás preguntas posteriores que haya los resolveremos a través del WhatsApp. Y además tendríamos que en el curso somos más de 60, creo 67, y solo estamos ahora pocos participantes en esta aula virtual. Y vamos a llevar control de la asistencia, de la participación en la aula virtual. Lo que yo les pediría un favor a todos ustedes, que ustedes conocen a sus demás compañeros para que se vayan incorporando a esta aula. No sé si tienen alguna otra pregunta para que con esto concluyamos la clase antes que el sistema nos corte el programa. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces no habiendo ninguna pregunta, una vez que concluyamos la clase vamos a subir el cuestionario para que ustedes hagan la respuesta, y ahí les establecemos la fecha de presentación del cuestionario por este medio. Muchas gracias a todos los participantes. El día miércoles comenzaremos a las 8 en punto para que así optimicemos el tiempo de los 40 minutos que tenemos. Muchas gracias a todos y esperando que se cuiden. Primero está la salud, entonces cuídense, cuiden su familia, es la única forma de combatir a esta enfermedad. Gracias y hasta luego.